Vamos con la segunda parte. ¿Dónde dejo ahora los apuntes? Aquí. Aquí, creo que son estos. Vamos con la segunda parte del mundo de ayer. Esta vez vamos a tratar temas diferentes. Aquí estoy con Juan Pedro y hoy tenemos también a Irene, que está en off, pero que puede participar. A ver, y no sé si vamos a empezar por un tema muy interesante que ya hemos tratado alguna otra vez en mi casa, en grupo, que es el tema de la historia, y es el tema también por el que me interesó este libro, ¿no? de encontrar paralelismos y cómo se repiten cosas o patrones, y finalmente qué aprendemos de todo esto, ¿no? Aquí igual llegamos al final. Zweig dice en el libro, creo, o no sé si lo dice Zweig, pero es sabido que la Primera Guerra Mundial fue tan brutal, esto lo dijimos ya en el otro vídeo, en parte por el progreso tecnológico, ¿no? Por lo que el avance en armamento, y esta guerra fue distinta a todas las guerras anteriores. Y el tema del progreso aparece en el libro muy críticamente, porque Zweig era un pesimista también, se puede decir, lo digo yo, se puede decir así, casi. Aparece en varios sentidos. Por una parte, Zweig dice, voy a leer un pequeño fragmento, que con todo esto, ese progreso en lo social y técnico que en este cuarto de año ha traído consigo, en el cuarto de año de principios del siglo XX, no habrá ninguna nación de nuestro pequeño mundo que no se haya empobrecido increíblemente por lo que respecta a sus ganas de vivir y su naturalidad. Es decir, el progreso nos quita algo que difícil de, digamos, de asir o de describir, ¿no? De lo que de alguna manera, al no poder nombrarlo, no podemos quejarnos, y es esa vitalidad, ¿no? Es esa alegría, de alguna manera, al colocarnos en una especie de rueda que tiene que seguir girando y que tiene que funcionar, y la que vamos encajando, ¿no? Aquí se me ocurre la película Metrópolis también, que también es de esa época. Sí, nos convertimos en parte de un engranaje, y con vistas a futuro, ¿no? O sea, nos instalamos una especie de vida que mira siempre hacia el futuro y sacrificando el presente, ¿no? Y esta pérdida me parece interesante, porque esta pérdida de alegría o de naturalidad o de felicidad, yo diría que se ha notado también en este pequeño intervalo de los últimos años, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, como que hay aparte de todos los cambios que ha habido, que todavía estamos asimilando, parece que ese es uno, ¿no? Que los psicólogos, supongo que con lo que los psicólogos tenemos más contacto, porque la gente acude al psicólogo en parte también a quejarse de eso que ha perdido y que no sabe nombrar, pero sí que se ve, me parece a mí también en las ciudades y en la gente en general, una pequeña o gran pérdida de Gelassenheit, que dicen aquí, ¿no? De naturalidad, de vitalidad. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, se podría hablar de Gelassenheit, es una palabra difícil de traducir, pero puede decir como de tranquilidad respecto a los acontecimientos, ¿no? No estar siempre adelantando acontecimientos, ¿no? El progreso te obliga a calcular todo, pero habría que definir la palabra progreso. Es una palabra muy interesante porque es una de las fe ciegas que tenemos aquí ahora mismo en nuestros tiempos, la fe en el progreso de la humanidad. El progreso de la humanidad siempre va a traernos mejores cosas, más beneficios a la larga. Entonces es una fe que se ha instaurado en nuestro pensamiento occidental y que nos está llevando cada vez más rápido, ¿no? A un progreso cada vez mayor, más sofisticado, más elaborado.
Podríamos hablar de que, fíjate... Progreso técnico, ¿no? Progreso técnico, sí. Hablamos... Bueno, progreso no tiene por qué ser necesariamente en el sentido técnico. Progreso quiere decir que es progresar, ¿no? Es decir, dejar atrás lo que es caduco, lo que es obsoleto, lo que ya no sirve, ¿no? Progresar significa avanzar. Desde el punto de vista siempre estamos como avanzando linealmente, dicen ellos, hacia un mayor desarrollo de la humanidad, un mayor desarrollo... Pero ahí hay que definir, ¿no? ¿Un desarrollo claro, técnico o moral o qué tipo de...? Bueno, lo que le interesa a la gente fundamentalmente es el desarrollo material, ¿no? Es decir, tener más comodidades, tener más seguridad, ¿no? Tener el progreso. ¿Qué significa para ellos? Pues la mayor parte de la gente piensa en progreso en el sentido de tener mejores casas, coches más rápidos, comunicarnos más rápidamente unos con otros, poder tener una televisión extraordinaria a todo color que nos facilite el acceso a todo tipo de películas, tener alimentos más elaborados y más cerca de casa, y si puede ser que no salgas a comprar sino que te los traigan. Todo esto ya está en marcha, ¿no? de que vamos a una sociedad cada vez más consumista y cada vez más eficiente en el sentido de atender las necesidades de cada uno de los seres humanos, ¿no? Y que desaparezca, pues por ejemplo, el hambre, que desaparezca una serie de cosas que se ponen la fe en el progreso, pero en el progreso exclusivamente material, ¿no? Y que esto, como tú bien has dicho, trae como consecuencia una serie de contrapartidas de tipo emocional, ¿no? Que nos está causando un perjuicio a nivel humano. Es lo que quizás querías expresar tú, o yo lo veo así, ¿no? No sabría cómo expresarlo, pero... Es lo que cuestiona Zweig y lo que también... Sí. Lo que igual podemos aquí intentar discernir, ¿no? ¿Qué es el progreso, a qué nos referimos? Porque mi sensación es, o sea, yo diferenciaría entre progreso técnico y progreso moral, ¿no? Es como, moral. Y hay una idea asociada, o sea, una idea que parece que tenemos, que es que el progreso moral va en paralelo al progreso técnico, ¿no? Como que fueran dos cosas que se retroalimentan necesariamente, ¿no? Que si avanzamos técnicamente, la moral va a avanzar, ¿no? Así, este es uno de los motivos, supongo, por el que pensamos que estamos más evolucionados que gente de otras épocas, ¿no? Que sí. Eran más primitivos. Piensan que si a la gente le das sus necesidades básicas cubiertas y cada vez más placeres o más comodidades, se van a convertir en mejores personas, ¿no? Es lo que un poco lo que subyace en esta idea de este progreso, es decir, que si tú... Y algo de eso hay cierto, pero a niveles muy bajos, en el sentido de que si una persona está en la miseria, pues a lo mejor por necesidad tiene que cometer actos un poco para sobrevivir, ¿no? Pero una vez pasado el umbral de la miseria y cuando tienes las necesidades básicas cubiertas, un progreso excesivo que está orientado exclusivamente al beneficio de las empresas que quieren que tú consumas cada vez más y mejor y más rápido para mantener en marcha toda esta maquinaria, ya no es en beneficio de las personas, ¿no? Sino en beneficio de determinados intereses económicos y gubernamentales, ¿no? De poder, por ejemplo, hablaríamos del poder, que ahí está siempre presente, siempre hemos tenido un poder encima. Hasta ahora no hemos vivido una sociedad en la Tierra que sea sin poder, ¿o tú crees que...? No, pero ahí entraríamos en otro tema, ¿no? Pero tú querías decir algo sobre el progreso. Es que me parece una palabra muy engañosa. Incluso yo me preguntaría, ¿por qué que las invenciones técnicas sean más sofisticadas tiene que llamarse eso progreso? Porque eso es ir hacia adelante. No tiene nada, en realidad no tiene nada que ver con delante, ¿no? O con delante, claro, exacto. O porque delante es mejor, ¿no? Sí, también. Sí. Y que desde esa idea de progreso también se acostumbra como a juzgar a lo que hicieron otras épocas como si fuese algo, como si fuesen estúpidos o algo así. Bueno, claro, esa superioridad moral que creemos tener porque tenemos mejor tecnología, ¿no? Al final. Y que no es cierto, porque ahora mismo, no sé, hay muchas cosas que pasan a raíz de esas tecnologías que a lo mejor ni siquiera nos planteamos, ¿no? Claro, de hecho, este es uno de los temas que trata él. Mira, Musil decía
Me hace gracia por lo que dices de delante, que el progresar es resbalar con una pierna hacia adelante y la otra hacia atrás. Que me parece Se ha burlado un poco. Es que me parece la mejor definición, porque al final te quedas en el sitio, ¿no? Es como, sí, hay algo que va hacia adelante, pero a la vez hay algo que va hacia atrás y en el fondo es siempre lo mismo, ¿no? Todo se queda. Y luego las emociones que tenemos básicas son, bueno, básicas, son siempre las mismas, siempre tenemos lo mismo. Eso lo he dicho más veces, ¿no? Pero yo qué sé, tú lees a Ovidio del siglo I o poetas de otras culturas mucho más antiguos y nos pasa lo mismo. Claro, el problema es que casi nadie lee eso ya, ¿no? Es como que... De hecho, mira, la biblioteca de mi pueblo, de Denia, tenía buenísimos libros y la reformaron y la cambiaron, la pusieron en otro sitio y fui el otro día y se habían deshecho de la mayoría de los libros y los habían reducido a los más modernos, habían quitado muchos clásicos, por no decir la mayoría, porque supongo que con esa idea, ¿no? De que, bueno, esto está superado ya, esto... Claro, si la gente no lo lee, tampoco sabe... Pueden pensar, ¿no? Que Platón es algo que está superado, ¿no? Y que no... Pero que tiene que ver con, al final, con ignorancia, ¿no? Y con la arrogancia que te da el sentir que estás más adelantado, ¿no? Te da una arrogancia a la hora de mirar atrás que hace que no te interese, ¿no? ¿Para qué vas a leer algo que está tan pasado de moda? Eso pasa todavía hoy. Pasado de moda, esa es la palabra, o está superado. ¿Qué es eso de superado? Sí. Seguimos teniendo las mismas preguntas esenciales en la humanidad que tenían en la antigüedad clásica, es decir, las básicas no se han resuelto. El progreso o el progreso técnico no nos lo va a resolver. Exacto, eso decía Wittgenstein, decía que sentimos que aún resueltos todas nuestras preguntas científicas, no habremos ni siquiera rozado nuestros problemas vitales. Es lo que acabas de decir. Y lo que has dicho antes también, que el progreso se está convirtiendo en una fe. Hay una doctrina que se llama mayorismo. No sé si os... Bueno, ¿qué es esto? ¿No? Pensar que el ser humano va mejorando, o sea, que va conforme va pasando el tiempo y a través del progreso técnico va convirtiéndose cada vez en mejor persona, ¿no? Y esta idea, y ahora enlazándola con la actualidad, es la sensación que yo tuve y tengo, es que entre marzo y abril, porque fue un periodo muy corto del 2020, con el confinamiento la gente se puso como eufórica y parece que todo el mundo pensaba que esto nos iba a llevar a un mundo mejor, ¿no? Era como una idea muy repetida que íbamos a salir mejores personas de todo esto, ¿no? Y que gracias a la tecnología, la conexión, el sacrificio, todo lo que estábamos haciendo, íbamos a mejorar como personas. Y mi sensación es que esta euforia fue pasajera y pasó, y por lo menos ahora no se oye tanto hablar de este tema, ¿no? Es como también va evolucionando el leitmotiv, ¿no? a través de los meses, y ese leitmotiv de lo buenas personas que íbamos a ser prácticamente ha desaparecido, ¿no? Es como fue una euforia momentánea que al final un poco yo creo que la realidad nos ha alcanzado y no sé, supongo que habrá cierto sector privilegiado y me consta que hay gente que siente que hemos mejorado, o sea, que estamos viviendo ahora mejor que antes. Mejorado para ellos, ¿no? Pero ellos están situados en una posición social que les permite ese juicio. Ellos no están sujetos ni siquiera a las mismas normas que nosotros. Claro. O sea... O tienen que darse esa excusa para poder aguantar. De todo habrá. Yo creo que también hay un poco o sea, depende del sector, yo creo que eso, esto o aquello, ¿no? Es como hay gente que realmente... Yo pensaba el otro día, claro, es que ahora realmente es cuando yo me doy cuenta del privilegio, digamos, con respecto a cierta gente que no podía ir a restaurantes, que ya no podía antes del 2020 ir a restaurantes, ni hacer muchas cosas simplemente porque no tenían dinero, ¿no? Es como, de repente no puedes hacer cosas y sientes, o sea, empatizas con que ya había gente antes que los pobres, que no pueden hacer, que están viviendo en la misma sociedad y no pueden hacer las mismas cosas, ¿no? Es curioso que a través de las restricciones hay teorías que piensan que sometiendo a la gente a una disciplina respecto a un recorte de sus libertades y los van a hacer mejores, en el sentido de que esa es es decir, si te corto los alas y te impido beber, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, como la ley seca que ocurrió en Estados Unidos,
pues si saca una ley que prohíbe beber, ¿no? O que se prohíben las bebidas alcohólicas, ese es un pensamiento puritano, ¿no? Típicamente de los Estados Unidos en esa época. Que siempre vuelve el puritanismo, que estamos en una época puritana. Nos vamos a hacer todos mejores porque no bebamos. Lo que pasa es que la gente seguía siendo eso igual de malo, lo que pasa es que lo hacía a escondidas, surgen las mafias, los asesinatos, el comercio ilegal, porque la gente, porque le impongas una ley no se convierten en mejor. Es decir, entonces, al contrario, puede ser contraproducente, sino que lo hacen lo mismo, pero a escondidas, ilegalmente, surge la criminalidad, típicamente con las drogas, la prohibición hace que surja un mercado ilegal, surge una serie de conflictos asociados a eso, ¿no? Entonces yo creo que la represión por sí misma no hace a una persona mejor. Esa es la idea que... Eso ya lo decía Freud, ¿no? La represión no te hace mejor. Esa es el palo que genera dicen síntomas, en España, ¿no? Es que hay que dar palo a la gente, porque si no se desmandan. Es decir, se desmandan como si hubiera ahí un impulso primitivo que nos puede llevar al caos y a la autodestrucción si no hay control, ¿no? Entonces el Estado quiere hacer un control, es cuando la cosa explota, porque es que lo fomentas, ¿no? Claro. Lo exacerbas cuando metes tanto... O sea, cuando reprimes es cuando generas ahí una energía que tiene que salir en algún momento, ¿no? Y que se está generando, claro, ahora, con toda la represión que se está... Eso, claro, o sea, eso lo extrapolo, pero vamos, es que también lo veo, Lo extrapolo de la psicología, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú reprimes tus impulsos y no eres capaz de aceptarlos? Que genera síntomas, ¿no? La montaña mágica. Cuando no puede fluir el amor, fluye y emerge, pero como enfermedad, ¿no? Al final. Y no creo que sea distinto en la sociedad, ¿no? Fluye el odio, si no fluye el amor. Claro. Surge el odio. Y él, Stefan Zweig, porque antes has dicho que... ¿Cómo lo has dicho? O sea, como el progreso... No está siguiendo el guión, ¿eh? Sí, estoy intentando acordarme para no leer. No, pero has dicho algo. O sea, Zweig relaciona también... Creo que has dicho que no nos damos cuenta de los cambios, ¿no? O sea, como que el progreso técnico y el adaptarnos a las nuevas tecnologías hace algo con nosotros, pero a través de este mecanismo del olvido, ¿no? Y que permite la adaptación, y es que al final es un olvido parcial, porque es un olvido como solo racional, diría, no sé cómo decirlo. Es un olvido en parte porque no puedes olvidar todo lo que es emocional, ¿no? Eso no se puede olvidar. Entonces queda ahí como una especie de recuerdo, pero que no puede salir porque no conviene a la hora de adaptarse, ¿no? La represión. Exacto. Claro, uno no puede recordar cosas, no podemos recordar... No sé si os ha pasado, pero el otro día viendo un vídeo de YouTube de un macro concierto de un grupo y te entran casi ganas de llorar, de pensar, ¿esto se volverá a ser posible? Aquellos conciertos y aquella vida... Claro, y esto es lo que habrá gente que para sostener, por lo menos si eres crítico con esto, lo puedes ver y puedes dejar sentir tu tristeza, ¿no? O tu miedo a que no vuelva a pasar. Pero si tú quieres admitir que esto está bien, ¿qué haces con eso, no? Cuando ves eso y percibes ahí como una especie de nostalgia, tristeza, ¿cómo lo encajas eso? Y un brote de nostalgia sí hubo también, ¿no? Después de todo este tiempo, en este breve periodo. Pero lo que quería decir es que Zweig lo relaciona el progreso con el cambio en nuestra identidad. Es interesante eso que dices, sí, efectivamente todo por eso trae un cambio en la identidad, hay que adaptarse a las nuevas circunstancias y dejamos atrás, lo dice Han, ¿no? Dejamos atrás una serie de conocimientos y de capacidades cuando surgen determinados desarrollos tecnológicos en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces nos tenemos que empobrecer en un aspecto para ir hacia el otro. Tú lo dices en tu libro cuando hablas de Platón, del descubrimiento de la escritura, que se abandona un poco la capacidad de recordar y de ejercitar la memoria, porque en la escritura queda plasmado y entonces ya queda rígido, ¿no? Ya no se sostiene. Eso es una crítica que ejerce ya Platón en tiempos de la Grecia clásica, pero sí es cierto que todo progreso trae unos cambios que parecen inevitables en el desarrollo del ser humano.
Lo que pasa es que mi crítica al progreso va más en la aceleración que está teniendo actualmente es ya desmesurada. Por eso está surgiendo también una crítica al progreso desde ciertas personas que se han dado cuenta que ya estamos llegando a un límite contraproducente, que puede ser perjudicial incluso para el desarrollo personal del ser humano, el desarrollo que no es el desarrollo material. Yo quiero incidir en esto, es decir, necesitamos seguir en este camino, es necesario absolutamente seguir este camino desbocado. Bajarse de la rueda. Bueno, está surgiendo una crítica. Digo, a nivel social. Claro, parecía que lo habían echado, ¿no? Con todo esto, pero ¿qué ha pasado? Que no era, por otro lado. Claro que no era verdad, que solo estábamos en casa, pero todo seguía, la rueda seguía girando. A nivel personal sí que creo que sea posible bajarse de esta rueda, ¿no? De hámster en la que nos metemos. Sí, lo y que si te mucha conviertes... gente lo hiciese, el tema es que, claro... Te conviertes en un Außenseiter. No, porque si mucha gente, bueno... Un Außenseiter es un marginado. Claro. Eso sería la palabra en español. O sea, en el sentido que si te sales de la mainstream, de la corriente, parece ser que te tienes que colocar aparte, ¿no? Es como el salvaje de la novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz, ¿no? Es un marginado porque, bueno, no quiero entrar en la novela de Huxley. Pero te tienes que buscar Gleichgesinnte, que es otra palabra alemana que a ver, lo mejor puedes... ¿No conoces? Como iguales, Gleichgesinnte, que es como si sales y no estás en esa rueda, pues tienes que buscar gente que esté donde tú estás, con la que por lo menos puedas comunicar, ¿no? Para no estar marginado, ¿no? Porque estar marginado no es muy sano tampoco, ¿no? Digamos, todos los marginados nos buscamos, o todas las ovejas negras, para poder, digamos, crear un pensamiento coherente, ¿no? Entonces tampoco nos quedamos aislados, naturalmente. Claro. Pero sí fuera de las corrientes mayoritarias de la sociedad que están conducidas, ¿no? Pero tú querías decir algo, ¿no? Te he cortado. Sí, cuando habéis hablado de lo de las facultades, estaba pensando también en Lewis Mumford, ¿no? Que él habla mucho de... ¿Quién es? ¿Lewis? Es un historiador, Lewis Mumford. Es como un historiador bastante independiente también, y él tiene varios libros donde habla de la técnica. Y también habla de que pues, el hecho de que los trabajos se han ido mecanizando, claro, el trabajador manual va a desaparecer, iba a decir progresivamente, pero no me gusta la palabra. Va desapareciendo porque el trabajo manual... ¿Por qué no te sientas aquí con nosotros? Venga, bueno, sí. Aparte esa silla y colócate aquí al lado de Georgia. Vente aquí. Venga, va, vamos ampliando un círculo. Sí. Aquí estaré bien. Entonces dices que entonces Lewis, ¿cómo? Lewis Mumford. Sí, habla de que la mecanización del trabajo ese es un hito importante en el desarrollo de se llama la revolución industrial, ¿no? Eso es la película Metrópolis, que no sé si la habéis visto, pero, sí, pero la he visto varias veces. Ahí está plasmado a la perfección, ¿no? Como, o sea, el hombre máquina, ¿no? Y como parte de un engranaje, ¿no? Como se movía el protagonista y trabajaban, o sea, vivían prácticamente para ser parte de esa maquinaria al final. Bueno, Chaplin lo supo también. Charlie Chaplin, Tiempos Modernos, que es una película divertidísima y te ríes muchísimo, pero hay una crítica ahí tremenda de Charlie Chaplin. Pero se vuelve loco, ¿no? Sí, no, se lo pasa muy bien. Pero decías que la mecanización, esas son las teorías de este señor, ¿no? Sí, él habla de cómo, claro, los trabajos manuales se han ido sustituyendo por trabajos mecánicos. Entonces, eso es una renuncia a nuestras propias facultades. Sí, pero ¿con qué fin? Con el fin de la eficiencia la industria y del mercado. Porque si tú, por ejemplo, Ford, que empezó con la producción en cadena de coches, ¿no? En Estados Unidos, es uno de los primeros, ¿no? Pues lo que hizo fue, dice, voy a abaratar el precio del coche para que todos los individuos de clase media o de clase baja incluso puedan comprar su cochecito, ¿no? ¿Te acuerdas? El 600 de los años del desarrollismo en España. Nos seducen con eso, ¿no? Con claro, pero ¿cómo lo consigo? Pues con la producción en cadena,
coloca un obrero en cada punto de la cadena de montaje, de forma que él solo tiene que apretar ese tornillo, tac, 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 que es Charles Chaplin, ¿no? En tiempos modernos, y sale un coche completo al final de la cadena. Es decir, ya no hay que hacer... ¿Por qué? ¿Con qué fin quiero hacer eso? A costa de la vida de la gente, o sea, Sí, a costa no, de todos los trabajadores. Claro que le importa a los trabajadores, lo que claro, quieren ganar dinero. pero eso digo, que eso no se es reducen. todo, ¿no? Era simplemente llevar a una producción que pudiera inundar el mercado de coches y, como ocurrió en Estados Unidos, y entonces ganar muchísimo dinero y hacerse millonario. Es el sueño americano, ¿no? De toda la vida, siempre que todos el resto admiramos, ¿no? Es emprendedor, ¿no? Pero bueno, por la mecanización del trabajo, que es una consecuencia de la revolución industrial, hace que al final, además, las máquinas ya pueden hacer eso, apretar ese tornillo. Actualmente los robots... Claro, ahora ya no se van. Sí. Ahora a ver qué va a pasar con esos trabajadores, ¿no? Porque... Antes había masas de obreros que fueron también el germen de los movimientos obreros de principios del siglo XX y todo esto, porque esos obreros pues pedían más derechos y pedían menos horas de trabajo en vez de 14 horas, porque fueran solo 8, etcétera, etcétera, y eso... Pero esos obreros ahora, como daban problemas y como pedían más salarios y pedían más prestaciones sociales, oye, no, la técnica se ha puesto al servicio del gran capital y del consumo y de los estados. Donde siempre estuvo, ¿no? Sí, entonces vamos a sustituir esas personas que piden derechos y que tienen que comer todos los días y alimentar a su familia por máquinas que no piden nada. Porque una máquina que te pide salarios, ¿acaso? Un computador que controla. Entonces estamos llegando a un límite. Mira, me contaba el otro día que respecto a esto, que es exactamente esto. Una persona me contaba que trabaja para una empresa de tecnología que se dedicaban a generar un sistema que hiciera obsoleto, que para gente que trabaja el teléfono, ¿no? Respondiendo preguntas, pues que sustituirlo por máquinas, ¿no? Y entonces el jefe les vendió a diferentes empresas que ya tenían un sistema perfecto que les podía hacer prescindir de todos los trabajadores. Vendieron ese sistema a diferentes empresas y falló. Porque, claro, ahí entra el factor humano, que la gente tiene acento, que la gente no habla claro, que vienen cosas que no te esperas. Y entonces ahora las empresas están quejando a su empresa porque despidieron a los trabajadores y ahora no les funciona. Ya. ¿Sabes qué? Pero bueno, al final acabará funcionando. Digo, esto es solo la prisa. Claro, pero esto es la prisa por despedir a la gente. El vendes algo que todavía no está claro que va a funcionar, pero como todo va con mucha prisa y luego, claro, las empresas dicen, genial, nos ahorramos los trabajadores y luego viene la realidad que es que todavía no estamos tan avanzados o no están como para poder hacer eso, ¿no? Yo creo que eso no se va a poder... Bueno, no sé, es que... Bueno. Siempre hay preguntas que una máquina no te puede... O sea, hay preguntas estándar, yo qué sé, que a lo mejor es mirar un dato en un ordenador y decir ese dato. Pero hay muchas cosas que no te lo va a poder responder el programa. Pero les convendrá, a lo mejor el resto de gente a la que no le van a poder contestar con todo lo estándar, les compensará económicamente, ¿sabes? Pero también es como estúpido que creemos máquinas para... Luego decimos que falta trabajo. Os cuento cuál es mi experiencia que ha sido reciente con Amazon, ¿no? Donde yo he encargado un par de aparatejos, de dispositivos que necesito para el ordenador, un ratón y un adaptador para cable de internet y tal. Y bueno, es curioso porque cómo ha sido el proceso con esto. Yo lo he pedido, lo he encontrado por Amazon a buen precio, lo he pedido, que me lo traigan a casa. Entonces tengo una tienda cerca de casa donde deposita Amazon sus pedidos y tú vas a recogerlos. Y antes he pedido y me ha llegado sin ningún problema, ¿no? Algunas cosas que he pedido, no mucho, porque yo no compro mucho por Amazon si puedo evitarlo, ¿no? Hay que decirlo. Pero bueno, en este caso lo necesitaba y pues la primera vez que lo pedí, pasó el tiempo y no llegaba y al final me devolvieron el dinero. Digo, pero si yo no quiero que me devuelvan el dinero, yo quiero estas dos cosas porque no ha llegado, ni siquiera me han notificado. Total, que lo pido otra vez. Y otra vez el mismo proceso, por segunda vez, ¿no? Esta semana pasada, esperándolo. Le llegará con retraso. Llega el viernes. Al final,
me meto en Amazon a ver mis pedidos y me dicen, no, está en camino, pero viene con retraso, pero usted si no le llega puede pedir la devolución del dinero. Digo, yo no quiero la devolución del dinero, quiero estas dos cosas. Y me dijo, y el viernes por la noche me dice que llega a las 9 de la noche, pero si a las 9 de la noche todo está cerrado y la tienda está cerrada, ¿cómo pone eso Amazon? Tienen unos protocolos y unos algoritmos Pues eso, para lo que estamos responder. hablando. Entonces yo tratando de hablar con Amazon, a ver qué pasaba con mi pedido, te metes en la página web, es un laberinto inextricable en el cual no encuentras la manera de comunicarte con ninguna persona directamente nunca, y cuando finalmente encuentras algo que parece ser que puede ser más personal, como un chat, ¿no? Te metes en el chat y te vienen respuestas automáticas del chat. Entonces han bloqueado el contacto directo con la persona todo lo posible, claro, para intentar desanimarte, que en un momento dado, si no te llega algo, renuncies a ello, recibes el dinero de vuelta, pues si no sería ilegal, pero tú no quieres. Entonces, ¿por qué se anuncian esos productos y luego no te llegan? Entonces, finalmente, después de entrarme en el chat y responder varias veces y no llega y no sé qué, y por otro, y me serían respuestas automáticas, me dicen, ¿quiere usted hablar con una persona real? Y digo, sí. A lo largo del chat. Y entonces dice, denos su número de teléfono y le llamamos. Y puse mi número de teléfono y me llamó un tipo. Y me dice, sí, sabemos lo que ha pasado, esto no es problema nuestro de Amazon, sino que parece ser que es de la empresa de transporte Hermes, que no está entregando los pedidos y no sabemos por qué. Dice, pero vamos a cursar un Beschwerde, o sea, una queja, a la empresa de transportes, a ver qué pasa, porque nosotros tampoco nos conviene esto. Y nada más. Y le vamos a dar un premio por haber sido perjudicado de 5 euros. Le vamos a regalar 5 euros. Y entonces digo, bueno, pero si no se trata de los 5 euros, le digo al tipo, por un acento alemán horroroso, porque se veía que ni siquiera era alemán, vete a saber de dónde estaba hablando esa persona, en qué sitio, que desconocido, que tú no sabes, que está contratado a lo mejor desde otro país. Una cosa dantesca, kafkiana, yo diría, ¿no? Que cómo se va transformando todo esto para poner cada vez más distancia entre la persona y la empresa, de forma que tú nunca puedas llegar a nadie al cual. Entonces es increíble. Y sin embargo, ayer estaba pasando por el centro y hay carteles electorales que o sea, como que hacen propaganda con más tecnologización. Más. Sí, hay poca. Es parte que debe de ser un valor. Mira, ¿sabes cómo nos vendían la tecnología cuando empezó todo esto de los ordenadores? Y yo soy de esa generación que no teníamos ordenadores ni teléfonos móviles. Nos decían que nos iba a simplificar la vida. Bueno, que nos iba a arreglar la vida, que nos iba a hacer todo más fácil. Es que la y idea, ha sido justo lo contrario. Claro. Nos ha complicado más la vida. Es que la idea todo el mundo está absolutamente desbordado por un desarrollo tecnológico que hace... No, desarrollo no. Bueno, llámale antidesarrollo, pero que nos ha complicado los procesos de tal manera que no nos deja casi espacio para nosotros mismos y para las relaciones personales. Es lo que estoy viendo yo. Y esto es pura experiencia. Es que la idea, o sea, la idea que nos venden, yo qué sé, la lavadora, pues en vez de estar lavando, tú tienes tiempo para hacer otras cosas. Pues esa es la idea. Sí. Esa es la idea. Por ejemplo, o yo qué sé, otras máquinas. La suposición es que gracias a la tecnología pues vamos a tener tiempo, el confort, más de tiempo para estar tranquilos, pero es que no es así. Es que luego lo que pasa es lo que tú dices, que se complica mucho más la vida. Es lo que te quita el progreso, la posibilidad de una vida sencilla, te la quita. Sí, exactamente. Eso lo decía Gandhi, precisamente, ¿no? Que para tener una vida sencilla y para tener una vida espiritual, desde su punto de vista, hay que ir renunciando. Y decía, no al contrario cargarte más cosas, sino dejar todo lo que es superfluo para ir a lo esencial. Eso es lo que cada vez nos están bloqueando más a las personas normales y corrientes, al hombre común, le están bloqueando en sus necesidades más emocionales básicas, ¿no? Y además provoca mucho estrés, porque es una droga, ¿no? Y ahora, pues sí, imagínate, tienes el teléfono, el WhatsApp, el mail, Facebook, no sé, que tienes que estar pendiente de cada vez que alguien te escribe. Eso es un estrés. Lo que pasa es que la gente lo vive como
muy divertido. Como te están prestando atención, pues engancha. Pero es un estrés. Y te roba una cantidad de energía, pero brutal. Y te rompe la concentración constantemente, Claro. ¿no? Es como si Sí. lo llevas encima, es Sí. como... Es exactamente lo que dicen que es estresante, no poder prestar atención durante más de cierto tiempo, ¿no? Y es lo que no te permite el móvil, por ejemplo. Te están llegando mensajes todo el tiempo, te está interrumpiendo todo el tiempo. Y luego tu Y eso atención... es lo que más estrés genera al final. Sí. Luego tu atención se vuelve así, o sea, para otras cosas Sí, también. claro. Como mis hijos que dicen que en el mundo real no pasa nada, no sucede nada. Porque como están acostumbrados a otro ritmo, ¿no? Claro. Porque- Es un mundo virtual que cada vez va sustituyendo cada vez más al mundo real. Y eso es lo que quieren o lo que pretenden, que nos quedemos cada uno en su casa solo, interactuando con un aparato que es el ordenador, y no te muevas, no causes conflictos, consume eso sí todo lo posible, pero te lo vamos a dar todo y no te muevas de casa. Y sobre todo lo que es más peligroso y lo que más temen, no te relaciones con otros seres humanos. Claro. Porque ahí está el peligro. Eso no lo podemos controlar. Eso, ahí es donde le tienen más miedo, ¿no? Lo que más teme una empresa de estas que vende cualquier cosa es el contacto personal. Porque el contacto personal, ahí está lo imprevisto. Suceden cosas. claro. Ahí suceden cosas. Hay emociones en Gente se juego, hunde, claro. hay conflictos, el consumidor protesta porque le han hecho una putada y no, de pronto el otro no sabe qué responder, una máquina, y no, vamos a poner una máquina por delante. Así no hay sentimientos y a mí no me implica. Yo estoy protegido detrás de esa máquina, estoy escondido ganando dinero, Un escudo. ¿entiendes? Y pongo por delante las barreras tecnológicas que hagan falta. Cada vez me lo van a dar más porque hay gente muy inteligente al servicio de estas Yo empresas. diría muy poco escrupulosa, porque... Muy escrupulosa, Porque claro. inteligentes somos todos, ¿no? Es como, bueno. creo que no es la inteligencia lo que lleva a esa gente a estar Bueno, ahí. habla de otra, sí, una otra tipo Como de estamos inteligencia. acostumbrados como a pensar que esta gente son inteligentes, ¿no? Que sí, pero inteligentes... Lo que pasa es que hay que tener falta de escrúpulos para poder hacer eso, ¿no? O una cerrazón de miras, ¿no? De solamente pensar en beneficios, que es lo que pasa muchas veces, y no pensar... Porque te den igual las consecuencias, ¿no? No es que no pensar, es que... No, me refiero que tienen un ejército de técnicos y de gente muy preparada que pueden utilizar, que simplemente los Claro, compran. y el tema los es... compran. Y lo que A mí caracteriza... si me pagan suficiente dinero, yo les hago el programa informático que Si haga no tienes falta. escrúpulos, Juan Pedro... Dicen que todos tenemos un precio, ¿no? Yo no pondría la mano en el fuego. Yo por ciertas cosas la pongo. De hecho, Sí. todo lo que has hecho, todo lo que no has hecho, por eso puedes poner la mano en el fuego, ¿no? Lo que está por venir, ¿no? Pero... Vamos a creer en el ser humano. No, en el ser humano no, yo creo en mí. Digo, yo creo en lo que yo ya he hecho, ¿no? Sí. Lo que está por venir no lo sé. Vamos a retroceder un poco y a volver a Zweig, que decía, o sea, siguiendo con el tema del progreso, él decía, hemos olvidado de la libertad que había antes de 1914. Todo el mundo podía moverse sin pasaporte y quedarse donde quisiera el tiempo que quisiera. Él era un gran viajero. Y de pronto había que dejarse fotografiar desde todos los ángulos, dejar la huella dactilar, presentar papeles y certificados de vacunación, de comportamiento, recomendaciones, invitaciones, garantía moral y financiera, rellenar formularios y formularios, presentarlos doble y triplemente, y si te faltaba uno, estabas perdido. ¿Cuánto tiempo hemos perdido en todo esto? De pronto nos descubríamos hablando de visas y de permisos, cuando antes habíamos estado comentando poemas de Baudelaire. Claro. Qué bonito. Y qué real, ¿no? Es como cuánto tiempo, yo que he estado ahora haciendo la declaración de la renta y todos los papeles, cuánto tiempo perdido en documentar absurdeces innecesarias, ¿no? Cuánto tiempo perdido en toda una... como una... No, lo que antes te hacía un funcionario ahora quieren que tú lo hagas en casa. Y ellos se ahorran el funcionario y tú eres tu oficina. ¿Pero para qué Y hay tú que te hacer eso? pones al servicio del Estado para que siga ingresando sus impuestos, en la declaración de impuestos concretamente, pero tú le haces el papeleo. Ahora eres tú la que O le vas pagas a para hacer, que te lo hagan. que además de trabajar y ganarte la vida duramente, tienes encima que hacerles el proceso administrativo para justificar un dinero que tú les regalas. Es como absurdo. No, o sea, pagar ese intermediario, ¿no? Que son todos esos intermediarios que surgen como entre tú y el Estado, que son por la complicación de toda la tecnología. Hay puestos de trabajo y ahora va a haber también nuevos puestos de trabajo. Mira, recientemente... por las nuevas reglas, ¿no? Es como todos estos... gente que se dedica a hacer test, han surgido muchísimas profesiones nuevas Vaya trabajo. que
que funcionan como intermediarios entre tú y las reglas que el Estado te pone, ¿no? Al final. Bueno, el otro día yo hice, como sabéis, un máster en Historia en la Universidad de Extremadura y un profesor con el que fui a hablar, un proyecto de doctorado que luego no cuajó, y me confesó, no voy a decir quién es, que es conocido. ¿Lo vas diciendo? No lo acabaré diciendo. Diré que el señor se quejó, era el catedrático de esa materia, y me dijo, apenas tenemos tiempo para investigar y para dar las clases, porque nos han cargado en la universidad con todo el proceso administrativo de la gestión y tenemos que hacer informes de todo lo que hacemos, o sea, tenemos que documentar cada paso que damos, de forma que es casi imposible dedicarse a la investigación y a unas clases coherentes. Porque eso está en todos los sectores. Y dice, pero digo, ¿por qué no te ponen un administrativo que haga esas cosas, no? Y se le paga, o sea, le paga. No puede ser, porque no sé cuánto, porque no sé qué. Me dio una serie de razones, pero yo no vi por qué a los profesores se les carga que ellos tengan que documentar su propio proceso. Es decir, continuamente. Eso está en todas partes, en medicina, en el hospital. Una amiga que tengo en DENE que trabaja en servicios sociales dice que apenas pueden hacer su trabajo porque todo tiene que estar documentado. Y esto viene del miedo a los procesos, viene de Estados Unidos, ¿no? Que, sí, es como para que no te puedan pillar en ninguna falta, en nada que no hayas... O sea, si viene alguien y te quiere acusar de lo que sea, todo tiene que quedar documentado. ¿Qué pasa? Que al final el tiempo de documentación te impide hacer el trabajo. Y yo trabajo en el hospital donde trabajaba, cada vez perdías más tiempo en documentar que podías haber dedicado a trabajar, ¿no? A dedicarlo a los pacientes. Eso es parte de la seguridad, del asegurarte del asegurarse el hospital, que no van a venir el hospital, la universidad o servicios sociales, que no van a venir quejas y entonces no poder responder, ¿no? Una paranoia. Una paranoia que cada vez se va creciendo más y más y más. Sí, pero que lo que quería decir del tema este de la identidad... Sí, volvemos a... Porque él dice... Nos estamos apartando un poco del tema. Él dice, desde los días en que me veo obligado a vivir con papeles ajenos, o sea, que papeles ajenos se refiere al DNI, al final, no a lo que el documento de identidad, nunca me he vuelto a sentir perteneciente a mí mismo. Algo de mi identidad natural, de mi yo originario, quedó destrozado. Me he vuelto más reservado y siento cuando voy al extranjero que tengo que dar las gracias por cada bocanada de aire. Conscientemente sé que esto no tiene un sentido lógico, pero ¿desde cuándo la lógica pudo algo en contra de las emociones? O sea, muy bonita la frase. Pero la transformación de algo que o sea, para nosotros es normal, ¿no? Tener el DNI, pero no sé, hace un tiempo metieron el DNI biométrico, ¿no? Es como... Sí, ahora nos quieren meter el DNI electrónico, ¿sabes? Claro, no, creo que ya está, pero y si retrocedemos en el tiempo, he estado leyendo que o sea, que todo esto de identificar surgió para identificar a criminales, o sea, como... siempre es la excusa. Claro, y ahora es por el terrorismo. No, surgió así. Sí, no es que fueron unas cosas que primero, a principios del siglo XIX, en la burguesía había un miedo al criminal ordinario, se le llamaba. Sí. Y entonces había que la policía hizo como un avance en los métodos de identificar. La policía científica, ¿no? Sí. Que era la medición antropométrica, creo que se llamaba, que era medir las dimensiones del cráneo, como medir diferentes parámetros y sacar un carnet, y entonces estaban identificados solamente los criminales para ver si eran reincidentes, o sea, para localizarlos, porque si te pillaban una falta, como que tenías que pagar una multa o ibas a la cárcel, si te pillaban en 2 faltas, te ibas a trabajar a las colonias, como que había una pena más dura por ser reincidente. Y decía, esto lo he leído en un libro de Agamben, que decía que siempre que hay una ley que comienza para cierto sector de la población, ¿no? O sea, empezaron a localizarse, a identificarse solamente a los criminales, acaba siendo una ley para todo el mundo, ¿no? Sí, no tienes más que mirar a China actualmente. ¿Y qué hacen en China? Que ya que a las personas las tienen perfectamente controladas, hay mediciones de faciales, hay castigos si una persona ha cometido un fallo, te quitan seguros, prestaciones sociales, hay todo un sistema que te va coartando. De control absoluto, ¿no? Control. Y eso ha empezado, lo que tú dices, que al principio se hizo con un buen fin,
Es decir, digamos, proteger a la gente de los delincuentes y de los criminales se ha ido extendiendo progresivamente a la población, a todos los estados. Supuestos delincuentes. Exacto, es que todo individuo es un supuesto enemigo del Estado, ¿no? Es más, ahora incluso a las personas normales se las controla más y mejor que a los mismos delincuentes, porque ellos encuentran la manera de escaparse, se ponen fuera y utilizan métodos, engañan para poderse salir de este sistema de control. Pero en cambio el control se ejerce de una manera más exhaustiva sobre las personas que no cometen ningún delito y sin embargo están más bajo el peso del Estado, en este caso, que las personas que están fuera del Estado y que a lo mejor pueden vivir hasta mejor. Es lo que está ocurriendo en algunos casos, en algunos países. Sí. Pero lo interesante también es la falta de resistencia, ¿no? Como que lo que decíamos, hablábamos antes del censo, ¿no? Cuando en Alemania quisieron censar, creo que fue en los años 80, ¿no? Y hubo manifestaciones porque no querían ser controlados. Y sin embargo ahora lo damos por hecho. Claro, que con la naturalidad que aceptamos el certificado de vacunación, ¿no? O sea, como que y hacer todos nuestros datos públicos, incluso comprarnos aparatos que nos controlan el pulso, el nivel de ¿cómo se llama? Insulina, los ¿cómo se llama? Los latidos del corazón, el sueño, y además hay gente que voluntariamente transmite esos datos a programas como Big Data, ¿no? Para que hagan un gran banco de información con la excusa de la ciencia, ¿no? Pero que al final acaba siendo, como siempre, una forma de controlar, ¿no? Es como que se va a hacer con todos esos datos, ¿no? Se van a sacar conclusiones. Una buena pregunta. Aparte, claro. Pero no... Sí. Es como siempre la sustitución, ¿no? En lugar de sentirte tú... No, perdona. En lugar de sentir tú tu propio cuerpo, tienes que cuantificar todo una máquina. Para que luego saquen conclusiones, no hagan unas medias y a partir de esas medias, el que se salga de la media tiene que tomar esta pastilla, tiene que hacer esto. En principio es como todo, el fin, parece que muchas de estas cosas empiezan con un buen fin o con una buena intención, pero luego se pueden torcer. Pero no es verdad, imaginar que todos esos datos caen en manos en un futuro de un dictador. Pero aunque no caigan, para que ahora mismo vivimos en una democracia burguesa y más o menos tenemos garantizadas unas ciertas libertades, pero imaginaros que esto se tuerce. Es que, Juan Pedro, y que mañana estas bases de datos que existen y que caen en manos, y imaginaros lo que eso supondría. Yo quiero hablar del ejemplo de China, ¿no? Concretamente, que es muy claro. Pero bueno, que es por nuestro bien, además. O sea, cuidado, que es por tu bien, que te vamos a controlar por tu bien, porque tú eres